La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. A los que no creían, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Qué significa que la agenda es variada en la jornada de hoy? Bueno, significa, primero, que la canasta de crianza, eso que, si no me equivoco, había creado Sergio Massa en su gestión como ministro de Economía, para calcular cuánto va subiendo o bajando el monto que cada familia tiene que poner por sostener, mantener a un chiquito, y lo va diferenciando en edad. Aumentó 6,5%, en realidad hasta 6,5%, porque, insisto, tiene franjas etarias con distintas situaciones, pero hasta 6,5% en junio. Eso quiere decir que superó a la inflación de junio, esto según INDEC. O sea, criar un nene insumió en Argentina, ahí está, entre 327.592 pesos y 412.104 pesos. Ahí está, costo de bienes y servicios más costo de cuidado, y ahí ves lo del medio, viste que te distrae lo otro, pero lo del medio es lo que te indica el asunto. Es un valor, decía, que ascendió por encima del número de inflación de junio, que había sido 4,6. En la comparación interanual, es decir, la comparación junio-junio, la canasta de crianza para niños de menos de 3 años subió cerca de 218% en un año, porque en igual mes del año pasado estaba en 103.000 pesos. La canasta incluye el costo mensual para, como veíamos ahí, adquirir los bienes y servicios para niñas, niños y adolescentes, pero además se calcula el costo de cuidado de cada familiar que se encarga. O sea, se valoriza, se pone un valor al tiempo que se requiere para esa actividad que, insisto, como decíamos recién, todos sabemos que es costosa. Quizás hay un montón de personas, que en general son hombres, pero la mejor que no se dan cuenta de que eso tiene un costo. El Ministerio de Capital Humano, ¿se acuerdan? El Ministerio de Capital Humano, hablábamos todos los días de eso y no sé, en un momento la agenda económica se nos vino encima. Pero Capital Humano, para que lo recordemos, recurrió a la Corte Suprema para tratar de cerrar la causa a donde se cuestiona que no entrega los alimentos almacenados en galpones. Ahí hay una actualización que hace la colega Ina Hausen en página 12. Estamos hablando de la causa penal en la que el juez Sebastián Casanelo, pero además 6 camaristas de 2 instancias, ya le dijeron al ministerio que conduce Sandra Petovelo: tenés que presentar un plan serio, porque presentó alguito, ¿se acuerdan? Por eso habíamos dejado de hablar, porque finalmente había presentado alguito, como que el juez le dijo, bueno, veo que hay una intención, pero no es suficiente. Bueno, le dice, tenés que presentar un plan y distribuir los productos que tenés acopiados, ministerio, como hiciste cuando la leche en polvo estaba a punto de vencer. Bueno, eso mismo tenés que hacer con el resto. Eso mismo no, porque te acordás que lo hizo rari, lo hizo con dificultades. La presentación original de esta causa no tenía que ver con la comida acopiada. La habían hecho Juan Grabois y la asociación El Amanecer directamente para, creo que fue en enero o en febrero, para que se repartiera comida en los comedores. O sea, como ocurrió siempre, que se reparta comida en los comedores. Pero después, con las averiguaciones, con esto que contábamos del pedido de información pública que hizo Ari Lijalada en el Destape, se sumó la información de las casi 6.000 toneladas de alimentos en los galpones de Villa Martelli en provincia de Buenos Aires y de Tafí Viejo en Tucumán. Bueno, decía que todos los jueces hasta ahora coincidieron en esto de que el gobierno tiene que garantizar el derecho a la alimentación, tiene que establecer en un plan cómo va a distribuir esa comida. Y esto el ministerio lo hizo a medias, lo hizo con demoras, y cuando lo hizo dijo que iba a repartirlo en comedores de escuelas. Por eso los comedores barriales siguen haciendo este reclamo
que comanda Juan Grabois, y decía que cuando se hizo la distribución también fue polémico porque lo que pasó en el medio cuando descubren todos esos alimentos acopiados, había un susto que todavía hay de, estos alimentos además van a vencer si nadie los reparte. El gobierno venía diciendo, primero dijo no tenemos alimento, después dijo, bueno sí, pero no son para esto, bueno sí, pero no sé qué, y al final dijo, bueno sí, pero no van a vencer. Y de repente le encontraron las cajas de leche que se podían vencer. Bueno, se empieza a repartir. El gobierno dice, no quiero intermediarios. Por eso empieza la discusión con las organizaciones sociales. Pero no es cierto que no quiere intermediarios, no quiere esos intermediarios, elige otros. Y ahí se armó lío con los intermediarios que eligió porque no tenían llegada a todo el país, porque no tenían, ni siquiera, no sé si tenían la intención, pero aún si lo hubieran tenido, ni siquiera tenían los recursos para ese reparto en todo el país. Bueno, por eso sigue habiendo lío, incluso judicial, respecto de esto. Y hablando de la situación social, ayer se armó mucha polémica porque entrevistamos en Futurock a Diego Kravetz, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Recorrimos varios temas, hablamos de los incidentes que hubo en los festejos del domingo, de la madrugada del lunes, después que salimos campeones de la Copa América, que incluso hubo un fallecido en la Ciudad de Buenos Aires, hubo represión después. Hablamos de los incidentes en torno a la ley Bases y hablamos de un tema que en la Ciudad de Buenos Aires es recurrente y que además el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya le ha generado muchas polémicas, que tiene que ver con su posición respecto a las personas en situación de calle. Ya habíamos mencionado acá hace unos días que, creo que fue en una nota de La Nación, que La Nación recorría las calles en distintos puntos del país, pero sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, a donde en las últimas semanas hubo fallecidos por la ola polar, en realidad fallecidos por las condiciones en las que estaban en la calle en esta ola polar. Y en lo que coincidían todos en la Ciudad de Buenos Aires es que ir a los paradores es un problema, pues no están buenos. Entonces Kravetz decía, no es que no están buenos los paradores, es que se quejan porque los paradores tienen reglas. Entonces él empieza a hablar como si hubiera un universo de personas y personas en situación de calle, como si se dividieran así los mundos. Entonces describe sobre las personas en situación de calle, incluso sobre los cartoneros, dice, características como si fueran de una sola manera, y describe algo que es una problemática, por supuesto, muy compleja, donde hay de todo, pero él encuentra características específicas sobre esto. Entonces yo le decía, bueno, así como no hay características generales de todas las personas que no están en la calle, porque él decía, a la gente que no está en la calle le genera incomodidad de estar cerca de una persona en situación de calle. No, a toda la gente no, le decíamos. Y entonces él describía a la gente en situación de calle, que también tratábamos de decirle, no toda tiene las mismas características, es una obviedad. Bueno, Diego Kravetz en Ahora Dicen, diciendo esto. La cabeza del cartonero, para decirte, para ir un ejemplo por ahí distinto al que está durmiendo, ya de por sí es distinta, es muy solitaria su pensamiento, su modo de pensar. Entonces vos ves el vecino que es cartonero en su vida, cuando hace su vida fuera de su trabajo, es bastante distinta a otros vecinos, inclusive de él, que no cartonean, porque el trabajo del cartonero es hiper solitario, igual que las personas en situación de calle, se transforma su cabeza digamos, tienen otra forma de pensar situación. Entonces hay que entender que eso es comprensible por la situación que vive, pero que no es lo ideal para la convivencia de todos. Entonces se hablaba de este conflicto con los paradores, porque los paradores no son siempre una solución, que además, si lo fueran, en todo caso son una solución para el día, pero no son una solución estructural o de fondo. Y hablaba Diego Kravetz. Yo no estoy de acuerdo tampoco con que vos, Florencia, como vecina, bajes a tu casa con la comida para darle a la persona en situación de calle, porque lo acomodás en la pobreza, o sea, lo acomodás en el lugar. El parador te desacomoda, pero ¿por qué te desacomoda? Porque te estructura la vida distinta a la que vos estás acostumbrado en soledad. Entonces, si vos lo ayudás a que esté más cómodo en la pobreza y en la marginalidad y en el sin techo, y se te va a quedar, no que se te va a quedar estancada en su vida en ese lugar. Entonces, vos te sentís mejor porque le diste un plato de sopa caliente y la persona lo va a valorar, pero no lo vamos a poder sacar de ese circuito que, te aseguro, es no virtuoso.
No se dicen cosas de los entrevistados después de que se los entrevista, así que cierro el asunto acá. El Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, lanzó una campaña solidaria, Ningún pibe con hambre. El objetivo es abastecer de alimentos a espacios que trabajan en el desarrollo integral de las infancias de los barrios populares. Dicen desde la organización, leo textual, la falta de alimentos en la red de comedores y merenderos comunitarios es un problema que lleva meses, de esto estábamos hablando. Nuestros espacios no dan abasto para cubrir la demanda y nos la ingeniamos para cocinar cada vez con menos recursos. Desde infanciasmte.ar podés donar si querés por única vez o suscribirte mensualmente de manera muy sencilla. Hoy la necesidad es de los movimientos de trabajadores excluidos. Queremos una Argentina donde los pibes puedan crecer sanos y desarrollarse, puedan estudiar y ser protagonistas de un futuro próspero. Lamentablemente, hoy la realidad es otra y necesitamos de tu solidaridad. La falta de alimentos en la red de comedores y merenderos comunitarios es un problema grave que lleva meses. Nuestros espacios no dan abasto para cubrir la demanda y nos la ingeniamos para cocinar cada vez con menos recursos. Por eso estamos pidiendo donaciones. Ningún pibe con hambre es una campaña solidaria para poder abastecer de alimentos a espacios comunitarios de todo el país, donde trabajamos en el desarrollo integral de los niños, las niñas y sus familias en los barrios populares. Para colaborar, ingresa a www.infanciasmte.ar. Toda ayuda es valiosa cuando se trata de posibilitar un futuro más digno para nuestro pueblo. Todos juntos podemos construir una sociedad más sana, más justa, más igualitaria, con perspectiva de futuro. Contamos con vos. Resulta que hace unos días, no sé si se acuerdan, el presidente Javier Milei, cuando había salido al aire en La Nación Más, creo, o bueno, una de las veces, o ya ni sé, pero lo habíamos escuchado decir hace unos días que hoy miércoles se iban a terminar los puts. Eso que Majul nos explicó que es el PUTO. No, bueno, se equivocó. Pero son estos contratos en pesos que sirven como seguro de liquidez de los bancos. Y ayer el gobierno dijo que el Banco Central, que se ve que no es independiente del gobierno, el Banco Central, va a salir al rescate. Vamos a ver qué pasa con las reuniones que van a tener hoy y mañana, pero los bancos se supone con los puts pueden activar esta garantía que les da a los puts en cualquier momento, o sea, vender los bonos, y esto obliga al central a comprar esos bonos emitiendo pesos, y el gobierno no quiere emitir más pesos. En los últimos días, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había ya mantenido algunas reuniones con los bancos para evaluar cómo se podía terminar con este mecanismo financiero. Ayer se anunció que hoy y mañana les van a ofrecer recomprarles los puts. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta que va a dar los distintos bancos, y ahí vamos a ver si funcionó. Lo que estaba viendo recién es que sigue subiendo el riesgo país, igual el gobierno dice que no le importa, y que seguían bajando los bonos. Pero ayer ya se había disparado el riesgo país, insisto, el gobierno diciendo que no es importante. No es el primer gobierno igual que sale a responder esto, pero es raro en esta gente. Igual hoy el ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, nos decía en Futurock que, bueno, capaz que a Adorni no le importan los dólares o el valor del dólar blue, pero a todo el resto de los argentinos sí nos importa. Sí, lo que festejó el ministro de Economía, Luis Caputo, es que efectivamente bajó el dólar blue. Veníamos hablando de 2 semanas en las que subía, y ya sabemos que eso, le gusta o no le gusta al gobierno, diga que no o no sé qué, termina repercutiendo en precios. Bueno, en los últimos 2 días el dólar blue bajó. Tampoco zarpado, pero bajó. La semana pasada había escalado muchísimo, acercándose a, o sea, superando los 1.460, si no me equivoco. Ahora ya estaba más cerca de los 1.400, no sé hoy. Pero junio, y esto también había sido un motivo de celebración para Luis Caputo, cerró otra vez con superávit financiero. Venimos diciendo que son varios los que les cuestionan este superávit financiero porque hay varias cosas que el gobierno está posponiendo para pagar, y entonces así cualquiera tiene superávit. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora,
¿Se acuerdan de que ayer les habíamos mostrado esta lista que había publicado el vocero presidencial Manuel Adorni, que era la de los asesores del Consejo Asesor del Presidente de la Nación? Bueno, uno de ellos que habíamos mostrado, estaba en esta lista, que habíamos mostrado el vocero, hacía como, hay un balde en el fondo de la mar, es Teddy Caragosian, que es empresario del sector textil. ¿Qué quiero decir? Que yo hace rato lo busco para una nota y no estaba queriendo hablar, pero de repente se copó en ir al programa de Eduardo Feynman en La Nación Más y creo que se le va a armar lío por esto. Encontramos la frase para ir a lo correcto, ¿no? De Javier Milei, el pedo de buzo. Lo dijo de esta manera. Bueno. Cuando al sector privado, habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Bueno. Va a subir la economía. Va a subir. Hoy no subió. Así que me alegra estar del mismo lado que el presidente. Todavía no subió. Todavía no subió. ¿Y usted cree que va a subir? Así como va. Mi capacidad de imaginación y la información que tengo yo es diferente a la que tiene el señor presidente. Uy, boludo, no. Del que, como hablamos antes del programa, yo conozco desde el 2017. Mi información no me dice que eso va a suceder. Encontramos la... Primero, un problema lo que dice, y segundo, un problema que lo diga. Lo que dice es un problema porque, bueno, nosotros lo vamos viendo, pero el presidente dice lo contrario. Mirá, si tiene razón Teddy, quiere decir que no solo no vamos a subir como pedo de buzo, sino que esta cosita de la B corta está lejos, lejísimo. Y lo dice alguien que está no solo cerca del presidente, sino que apoya este gobierno, porque ¿quién va a ser asesor de este gobierno si no lo apoya? Digo yo. No sé, una conclusión que saco. Pero además dice que no la ve, básicamente. Bueno, recordemos que ya había pasado hace un par de semanas que el economista Fausto Spotorno, que lo comentamos ayer cuando mostramos esta lista, tuvo que abandonar el cargo que hoy tiene Teddy Caragosian, o sea, era parte de esta lista de asesores, después de haber criticado los anuncios económicos que había hecho el gobierno. En realidad, la conferencia de prensa que el ministro de Economía, Luis Caputo, había dado un viernes a la noche. Entonces ahora todos nos empezamos a preguntar, ¿qué onda? ¿Va a seguir Teddy Caragosian? ¿Lo van a correr de esta lista del Consejo de Asesores? Entonces la colega Cecilia Camarano, con mucho tino, le pregunta sobre esto hace un rato al vocero presidencial para ámbito financiero en Casa Rosada. Y Adorni, ojo, duda. ¿Cómo tomaron estas declaraciones al interior del gobierno y si Caragosian va a seguir formando parte del Consejo de Asesores del presidente? Gracias. Bueno, esa será una decisión que todavía no ha tomado el presidente ni el jefe de asesores, Demian Reidel. El Nobel. Y la verdad es que yo me enteré por las redes. Bueno, no, nada, es la opinión de él y la respetamos como tal. Y por supuesto que toda persona que diga que la recuperación no se va a ver nunca, claramente no coincidimos por varias razones. No dijo que no se va a ver nunca. Más allá de que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, entendemos que hay algunos puntos que ya los he mencionado acá donde esa reactivación o ese rebote, pónganle el rótulo que mejor les parezca está ocurriendo. Nada, lo tomamos como, por supuesto, una opinión más con la que no estamos de acuerdo. Ahí va. Bueno, vamos a ver qué pasa. Las críticas a este modelo económico ya desde el comienzo vienen también del sector científico. Bueno, un poco por las declaraciones que ya venía haciendo el presidente de la Nación y otro poco por las decisiones que fue tomando desde que asumió. Gabriel Rabinovich, bioquímico, investigador superior del CONICET, cuenta en 540 grados en el canal C de Cenital en YouTube la situación que viven los jóvenes que estudian y trabajan en el área donde él participa. Muchos de mis colegas están sufriendo el tema de que no hay fondos no se están dando fondos para la investigación. Están realmente, a mí lo que me da más terror son los chicos jóvenes, ¿no? Que yo los veo trabajando todo el día, a veces con salarios que son insuficientes y que hay un éxodo muy grande en este momento. Yo creo que independientemente de la tendencia política que quiera tener cada uno, es muy importante que todos tengan en cuenta que un país que quiera ser libre y que aspire a ser potencia
tiene que cuidar la ciencia y la tecnología y la universidad. Pero aunque... Muchos de mis colegas... Y sí. En este contexto te lo habíamos anunciado ayer que iba a ocurrir al mediodía, creo que era al mediodía o a las 3 de la tarde, bueno, no sé, ya me mareé. Se dio la reunión, no importa, entre el gobierno y una parte de la CGT. El gobierno había hecho la convocatoria a la Central Obrera y tenía que ver la convocatoria con un poco algo que se oficializó hoy, que es este armado del Consejo de Mayo. Acordate que cuando se firmó el Pacto de Mayo o el Acta de Mayo, hay un planteo de que el gobierno quiere armar una mesa a donde estén representantes de las provincias. En realidad, había dicho un representante de los gobernadores, va a ser raro, un representante del Senado, un representante de diputados, bueno, todo raro, pero insisto con que esto se oficializó hoy. Y ahí también se proponía un representante de los trabajadores. Entonces acá están buscando al representante de los trabajadores, pero también, por un lado, escuchar algunos planteos que hace la Central Obrera, tampoco tan zarpados. Este sector de la Central Obrera es lo que gustan de llamar los dialoguistas. Y lo que el gobierno tiene para decirles. Recordemos que todavía no se reglamentó ganancias. Entonces hay que ver las características que va a tener, cuándo empieza a regir. Bueno, algunos detalles que les cambian bastante la vida a los trabajadores que cobran, que pagan ganancias, que cobran sueldos altos con salarios registrados, que tienden a ser una parte de los que integran la CGT. Ahí está la fotito. Lo más bien. Y también están atentos a el detalle finito de la reforma laboral, porque los representantes sindicales le dicen al gobierno: no lograste la reforma laboral que querías en el DNU. ¿Te acordás que cuando sale el mega DNU incluía una reforma laboral zarpada y eso la Central Obrera consiguió pararlo en la justicia? Entonces, como después hay algo de eso, no todo, pero hay algo de eso que avanzó en la ley bases, se aprobó en la ley bases. Entonces lo que dicen los sindicalistas es: bueno, ya está, no apeles más en la justicia para que se apruebe lo del mega DNU, para que avance lo del mega DNU. Ya aprobaste alguito. Paremos un poco con este debate. Bueno, recordemos que además cuando se votó la reforma laboral dentro de la ley bases, no estaba la CGT en la calle, ya lo recontradijimos, ¿no? Que lo dijimos todas las veces que hubo sesión para tratar la ley bases, no estaba la CGT en la calle. Entonces, bastante buena onda le tira a la CGT como para que el gobierno siga intentando que la reforma laboral sea todavía peor que lo que se aprobó. Peor, digo, para los trabajadores, en mi mirada. La cosa es que no fue Pablo Moyano, no fue Hugo Moyano, porque el gobierno también se está proponiendo avanzar con las sanciones a los posibles bloqueos que pueda haber con trabajadores haciendo medidas de fuerza, y eso es algo que los camioneros han hecho varias veces. Entonces están buscando ahí sancionar a los camioneros o correrlo del camino. La verdad que es un poco eso la discusión. Bueno, decía, sin Pablo Moyano, estaba ahí el secretario de Trabajo Julio Cordero, el que hizo la convocatoria. Y esa era la segunda reunión que parte de la CGT tuvo con el gobierno. ¿Te acordás que Pablo Moyano no había ido la otra vez, pero sí había ido Hugo Moyano? Bueno, veremos. Ahora, en este contexto, otro que tampoco fue y que es como de los combativos de la CGT es el bancario, que además es diputado nacional, Sergio Palazzo. Ayer los bancarios firmaron un nuevo ajuste salarial. Ya sabemos que los bancarios, por supuesto, porque tienen mucho poder de fuego, porque el bancario se enoja y te paraliza el país. Entonces, es uno de los gremios que tiene más fuerza para la discusión. Pero lograron un nuevo ajuste de junio. Entonces, el básico llegó a 1.400.000 pesos, segundo mes consecutivo en el que pueden actualizar, teniendo en cuenta la inflación, en este caso el 4,6%. También acordaron un plus para recuperar lo que fueron perdiendo durante el año. Bueno, el sueño de todo trabajador registrado.
ir ajustando por inflación y que el debate se resuelva más o menos rápido, porque cuanto más tardás, sea retroactivo o no, son meses que la inflación te va comiendo. Lo que informó la bancaria es que el aumento va a ser equivalente a la inflación de junio, este 4,6, sobre los sueldos de mayo, más el diferencial entre la inflación acumulada, claro, habían perdido esta acumulación, esta diferencia de lo que habían acordado y lo que finalmente hubo, entre enero y junio. O sea, hubo 79,8 de inflación y habían acordado 71,9. ¿Entendés que tampoco estaban tan lejos? O sea, dentro de todo, está bien que es una discusión muy difícil, porque si se ajusta por inflación nunca se puede pelear mejores salarios, porque siempre estás atrás, pero es así. Con inflaciones escandalosas es así. Bueno, 8,1 entonces les van a pagar en el sueldo de julio, que es lo que les quedaba pendiente. Otra discusión que planteó el gobierno ayer va planteando, viste cómo es el gobierno, como acá, allá, acá, entonces no sé qué, como que tenés que ir agarrando los platos y que no se caigan y dar todas las discusiones o identificar cuáles son las importantes, cosas que nosotros no estamos pudiendo hacer porque todo se nos viene así junto y un montón. Pero decía, otro debate que planteó el gobierno ayer en una publicación en el boletín oficial es la situación de los clubes de fútbol o lo que el gobierno plantea como las sociedades anónimas deportivas o la privatización del fútbol o lo que sucede en un montón de lugares del mundo. Sí, en algunos funciona bien, en otros no. Bueno, la cosa es que el gobierno informó que a partir del 1 de noviembre los clubes de fútbol van a poder convertirse en sociedades anónimas deportivas, van a poder permitir el ingreso de capitales privados. Esto no es suficiente para que eso suceda, porque después cada club tendrá, en muchos casos los estatutos no lo permiten, de hecho a la AFA no le copa, entonces cuando alguno quiso cambiar el estatuto, la AFA le dijo, bueno, sí, morite, igual vas a salir de mi mundo. O sea que tampoco es que se modifica la vida, pero algunos capaz que lo empiezan a pensar. Pero como le pasó a Daniel Scioli, que un día cambió de opinión justamente sobre las sociedades anónimas deportivas, después sobre otro tema, pero justo sobre este. Lo mismo le pasó al ministro de Justicia, fíjate vos, Mariano Cunio Libarona, que estaba en contra y ahora está a favor. Sabemos de su fanatismo por el club Racing, del que fue candidato a presidente en 2014. Actualmente integra la comisión directiva como asesor legal y participó en la redacción del Estatuto de Racing que prohíbe las sociedades anónimas deportivas. Le quería consultar cómo vio esta contradicción ahora con este impulso de la SAD y qué cambió en ese entonces, donde estaba en contra de la SAD y ahora a favor. Muchas gracias. Buenísima la pregunta, la estaba esperando. En realidad una aclaración. Yo en el mes de noviembre renuncié a la parte de legales, se hizo cargo el doctor Rockman por acta pública y me quedé con algo que me apasiona, que es la educación. Tengo el colegio de Racing a cargo. ¿Tengo el colegio? Y no le puedo dar la atención que le daba antes, pero es una gran vocación que yo tengo. O sea, legales no tengo nada que ver. Bondades del nuevo sistema que propone el presidente Milei. Ajá. Primero, libertad. Que los asociados elijan. No todos los clubes lo necesitan. Muchos, como Racing, que es un club muy bien administrado y ordenado, ¿está leyendo? Y sus asociados son sus dueños. Yo puse en el artículo 3 que estaba prohibido hacerlo, sin perjuicio de que una ley superior, como un decreto presidencial, está sobre un estatuto de una asociación civil. Pero cada club elige. Así son los dueños, los asociados, quienes van a votar. Y cada estatuto elige. Clubes importantes, Boca, River, que tienen ingresos considerables, Racing, que está bien administrados, tal vez digan sus asociados, de ninguna manera quiero este sistema, pero todo el resto lo necesita. La gran mayoría lo requiere y es imprescindible porque no le da la economía y va a implicar un gran mejoramiento que ahora vamos a ver.
Segundo, después de Libertad, crecimiento. Crecimiento en juveniles, en estructuras, en otros deportes que tienen los clubes. Pero eso sí les va bien, ¿no? Futsal, vóley, básquet. Es un crecimiento general. Esto es lo que a mí me... Perdón, le voy a interrumpir al ministro porque quiero establecer un punto. Que es qué pasa cuando va mal. Es cierto que si va bien, capaz que a algunos les sirve, y también es cierto que si va bien, capaz que a algunos no les sirve, y la guita se la llevan los que la pusieron. Pero, ¿qué pasa si va mal? Porque son muchas los ejemplos del mundo donde los tipos ponen una guita, no funcionó, bueno, el club entonces se murió. No, pero significaba un montón de cosas el club. O sea, ¿dónde están las responsabilidades? Bueno. Entonces, cada club verá, eso va a terminar siendo así. Vamos a ver cuál es el espíritu de cada club, de los hinchas de cada club, además de los directivos de cada uno de esos espacios. Se armó lío porque resulta que la selección nacional estaba festejando el bicampeonato de la Copa. Y bueno, hizo un vivo Enzo Fernández y en ese vivo cantó una canción que es racista. Una canción que venía del Mundial 2022 donde bardeaban a los jugadores de Francia para que la voy a reproducir de racismo. Pero la cosa es que enseguida se dio cuenta Enzo Fernández que estaba en vivo, alguien le dijo, no sé qué, bueno, lo sacó. Pero aparecieron de todos los lugares de Europa, incluso de los más racistas, pero no necesariamente los que aparecieron son los más racistas, a señalar a Enzo Fernández, a la AFA, a la selección, para decir que era una barbaridad. Y Enzo Fernández pidió disculpas. Pidió disculpas sin ningún pero, porque viste que hay disculpas y disculpas. Enzo dijo, no hay ninguna justificación, pido perdón, de ninguna manera soy racista, esto no está bien, fin. Pero hoy habla el subsecretario de Deportes de la Argentina, Julio Garro, con Todo Noticias. Porque creo que habló también con Mario Donel en Urbana. Bueno, pero se ve que Julio Garro está defendiendo esta idea de que están muy a full con las SAD y que además parece que tiene que salir a hablar Messi y pedir disculpas. Está muy mal. Hagamos un ejercicio real. Arsenal, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, se sienta con un privado, acuerdan una inversión en determinado tiempo. La voz me mata. Discuten un contrato, acuerdan un contrato de la forma que fuese, ¿no? Porque no es SAD y solamente SAD. SRL, Sociedad Comandita, bueno, esto que habíamos dicho. Dice, a cambio de esto, ¿vos qué me das? Bueno, yo quiero una cancha nueva, 50 palos verdes, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿El club? ¿En cuánto recupero yo esto? En 20 años. Bueno, necesito los derechos federativos del plantel superior de tu equipo para que si nos va bien, porque te puede ir mal. O sea, no es nuestro equipo. Esto es igual que abrir una cervecería. Invertimos los dos y no fue mal. No es lo mismo. No, porque muchas veces uno escucha por el lado, pero tal club fue privado y se fundió. La carnicería da vuelta de casa cerró porque le fue mal. Igual no es raro comparar un club con una carnicería. No, bueno, está pero bien, es un ejemplo. Sí, es un tema menor. Te puede ir bien como te puede ir mal, como ahora. Hay muchos clubes que no les va bien. No me quiero poner nerviosa, pero es un funcionario dedicado al área de deporte y en lugar de fomentar la idea de que al margen de privado, público, lo que sea, los clubes tienen un significado importante en el barrio, un peso en la vida social, en las relaciones de los pibes y las pibas que van a... Bueno, ¿para qué? Julio Garro pertenece al PRO, no sé si eso lo habíamos comentado, pero hablando del PRO, está en un bardo y ya me digo que todo roto. ¿Te acordás que Martín Yesa, el ex intendente de Pinamar, se había hecho cargo, quedó como presidente de la Asamblea Nacional del PRO, que era ese cargo que le iba a tocar en un acuerdo a Patricia Bullrich, en un acuerdo con Mauricio Macri,
Y al final Mauricio Macri se arrepintió. Le pareció que Patricia Bullrich estaba arengando esta fusión entre La Libertad Avanza y el PRO, que se lo come al PRO, o bueno, eso en la mirada de Mauricio Macri, al menos por ahora, y entonces le birlaron el lugar, básicamente a la ministra de Seguridad. Bueno, ante esta situación y después de que la ministra ayer saliera, ya no me acuerdo dónde, a decir que listo, que ya son prácticamente, o sea, que los votantes del PRO ya son los votantes de La Libertad Avanza y somos todo lo mismo. También es cierto, hay que decir que Patricia Bullrich no tiene un apego muy fuerte, es una característica, no lo estoy juzgando, no tiene un apego muy fuerte por los partidos. Dejo el bache para que vos reflexiones. Y digo, a partir de esto, que plantea de, bueno, listo, ya somos todo lo mismo, Martín Yesa, en La Nación Más con Luis Novarecio, dice, no, bueno, Patricia, sos una desagradecida. Ingrata. Sí, con mucha gente, con las personas que creímos en ella, sí. Sí, y creo que eso no se hace. Entra por ahí caminando. ¿Qué le decís? Pato, dejate joder. ¿Por qué no hacemos las cosas normales? Hagamos las cosas normales. No hace falta hacer eso. No hace falta hacer eso. Sos una buena ministra de Seguridad. No hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que al gobierno le vaya bien. ¿Bullrich quiere romper el PRO? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Hoy creo que sí. Es más, dio una nota justo hoy, Luis, en donde dice que el PRO ya está absorbido por La Libertad Avanza. Eso es lo que te digo. Vos sabés, estás hace mucho tiempo en medios. Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido. Es una ingrata. Está re enojado, re enojado. Una interna que empezó en la campaña presidencial cuando, por un lado, Macri no se terminaba de jugar entre Bullrich y Larreta en la interna, pero sabíamos que sus ideas están más cercanas a Patricia Bullrich y que con Larreta estaba todo mal. Pero cuando Patricia Bullrich termina siendo la candidata, él empieza a guiño guiño con Milei y Bullrich le dice, hermano, me está dejando acá medio rari. Y después de los resultados de las elecciones, ya Bullrich con este enojo, quiero decir, ¿no? Como ya venía atravesando esta cosa, y el hoy ministro de Defensa Luis Petri y Patricia Bullrich se meten ahí como quien no quiere la cosa en el gobierno sin hablarlo con el PRO. Sectores de la UCR piden la expulsión de Petri, porque en realidad eran los dos de Juntos por el Cambio, pero Petri es de la UCR. Y hace pocas semanas Patricia Bullrich no solo fue desplazada como presidenta del PRO, sino que iba a tener este lugar en la Asamblea Nacional y al final no. Bueno, ahí empezamos a ver todas estas declaraciones. Y hablando de declaraciones, es muy difícil, quiero decirles también, conseguir entrevistar a dirigentes importantes del PRO. No dan muchas declaraciones. Así que cuando aparecen las declaraciones estamos ahí atentos y empezamos a sobreinterpretar todo porque hablan poco en este momento. Y Cristian Ritondo, ¿qué dijo? Quise decir Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, diciendo, y esto te quiero decir que yo te lo avisé, diciendo que sí, todo bien, el gobierno, te acompañamos hasta acá. Y ahora vamos a ir viendo ley por ley hasta dónde estamos dispuestos a acompañarte. Fíjate que Ritondo publica esta nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Me dirijo a usted en representación del bloque... y a Guillermo Franco, el jefe de gabinete. Me dirijo a ustedes en representación del bloque del PRO con el fin de presentarles nuestra agenda legislativa, cuyos proyectos impulsamos históricamente en esta honorable Cámara de Diputados, y muchos coinciden con iniciativas que el Gobierno Nacional anunció en el último tiempo, como diciendo, apurame el tema de la baja en la de imputabilidad, que igual justo hace unos días el Gobierno presentó el proyecto. Avancemos con el temita de la educación como un servicio esencial. Avancemos con el temita de la reforma electoral. Registro de reincidencias y reiterancia. Extinción de dominio. Agencia de Seguridad Antinarcotráfico. Derogación de jubilaciones de privilegio. Modernización laboral. Bueno, un poco eso avanzó, hermano. Dale, ¿qué más? Hidrógeno verde. Salud mental. Propiedad intelectual. Ludopatía, sociedades anónimas deportivas, también está en eso, eliminación de los registros automotores y otras reformas políticas. Bueno, es para que lo leamos nosotros, no el gobierno, pero un poquito también para marcarle la cancha al gobierno,
acá está la cosa, le dice, y nosotros en esto te vamos a apoyar si nos ponemos de acuerdo en las necesidades de todos. Pero no solamente el PRO tiene sus internas, ya venimos contando desde hace rato las discusiones que hay dentro del peronismo, algunas las conocemos en realidad y otras no. Pero Nicolás Kreplak, el ministro de Salud bonaerense, estuvo en Radio con Voz y fue consultado porque el ministro está en el gabinete de Kicillof y a la vez es integrante de la Cámpora. Entonces le dice, che, ¿qué onda? Le dice Siete Case. ¿Qué onda entre Kicillof, Máximo Kirchner y las ideas en las que no coinciden? Y Nicolás Kreplak contesta. ¿Vos seguís referenciado a la Cámpora? Sí. Sí. Estás en un gobierno de Kicillof en el medio de, en principio, por lo que se ve, de una tensión fuerte entre Máximo Kirchner y el gobernador. ¿Cómo lo vivís ahí en el medio? Yo la verdad tengo muy buena relación con Máximo, hablo continuamente con toda la organización y también con Axel y de muchísima confianza. En verdad no hay ninguna discusión afecta a esto. Hay discusiones sobre planteo, bueno, un poco revisión de lo que pasó y un poco también de cómo se estructura lo que viene en el futuro. Nunca relacionado con la gestión, siempre se ayuda con la gestión, siempre es trabajar en conjunto. Yo creo que lo que hacemos nosotros es muy sensible en materia de gestión. Se parece a seguridad, digamos, son cosas que hay que ser muy cuidadosos, hay que trabajar, que cualquier detalle puede ser realmente grave. Y otra polémica se armó con las declaraciones del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, que habló en Metro con Cata Delía e insiste en la idea de que Milei se tiene que ir. Que Milei no termine su gobierno. Lógico, si es una porquería de gobierno, ¿para qué querés? Dentro de la, obviamente que tiene que ser dentro de la ley y el orden y el Pero marco ¿cómo es constitucional. ¿Pero no te parece un poco irresponsable, Guillermo, decir eso? No, para vos era irresponsable. Sí. Preguntarle a los chicos de Poxipol que están sin trabajar. Vos porque tenés trabajo, imagínate si estuvieras sin trabajo. No, yo le estoy no pasando podés como el pagar la culo. luz. 5 trabajos y no llego a fin de mes. Y entonces, ¿para qué querés que termine si no llegas al fin de mes? Dentro del mes que viene, ¿qué comes? Porque nada bueno pasa cuando un presidente democrático no termina su mandato. No, pero eso no es cierto. ¿De dónde sacaste esa pavada que estás diciendo? No es una pavada eso. Es una pavada lo que estás diciendo. Dentro de la Constitución, todo lo que pase dentro de la Constitución está bien. Para vos es bueno que Milei... Y bueno, siguieron discutiendo. Obviamente se armó bardo con esto, pero cada tanto lo repite. El mundo de los artistas se viene pronunciando respecto de este gobierno, de esta gestión. Ayer charlaron de los posicionamientos o no, si hay que posicionarse o no. Charlaron de esto en el programa de Marquitos Aramburu en Blender, un rato antes de que llegue Dillon de invitado. Ya vamos a mirar lo que dijo Dillon. Y escuchemos lo que piensa Andy Chango, que es parte de ese programa. Estamos pasando una época donde está todo mal, con las guerras, las armas nucleares, el cambio climático, con la política, con un montón de cosas. Entonces, si vos tenés una voz, pues te la da una popularidad, que te la da un arte, la música, la actuación, o un milagro, que te vaya bien en una serie, o un trabajo constante, como el Indio Solari o como otros grandes músicos, Spinetta, Charlie. Tenés el deber de jugártela, man, y ganar un poco menos de guita. Bueno, pero... decir un mensaje para influir a una generación que tiene muchos mensajes vacíos y muchos mensajes que son un sorete de mensajes. Entonces, cualquier persona que tenga un micrófono en la boca y tenga poder debería tener una postura. Y política no digo, vota a este, vota al otro. Política es, están haciendo un desastre con el mundo, va a explotar en 1000 pedazos, hay injusticia social que no te la puedes creer, hay gente que no tiene para morfar, hay armas nucleares, hay guerras que son inventadas, hay laboratorios que hacen negocios, existe este negocio, las armas, que son los laboratorios, que es el narcotráfico, la DEA y la puta que los parió, otro, y vos tenés que decirlo, porque si no, en mi modo de ver, no estás colaborando con el ser humano. Y creo que lo más lindo que tiene el ser humano es el amor y la colaboración. Hermoso lo que dijo. Hace no tanto, en febrero, Dillon había cantado un cover de Señor Cobranza, no sé si se acuerdan, y lo había actualizado, o lo había reversionado, con la frase, es un tema que bardea muchísimo a la clase política en general. Y reescribió una parte y dijo, a Caputo en la plaza lo tienen que matar. Le valió una denuncia judicial, después el juez la desestimó. Pero Dillon opina sobre esto, en realidad le preguntan si se arrepiente y él dice esto. Temática border para tratar hoy, ¿eh? Y a vos se te armó un quilombo con Trump. No, con todo lo con todo el señor Cobranza, Caputo. Sí. Primero me parece que Jack Black, bastante botón.
como para prender fuego así el compañero. Estamos de acuerdo. Y segundo, no sé, ¿qué me estabas preguntando? Perdón, te interrumpí. No, hay un poco como eso, hace un rato charlábamos como de cierto disciplinamiento, ¿no? Que se baja hacia los artistas, ¿no? Como que no puedan, de que les cueste muy caro hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que no solo con los artistas pasa eso, sino como con todos hoy en día en general. Bueno, hoy pasó algo con... No voy a meter muy profundo en esto, pero pasó algo con la selección y todo eso. Sí. Está todo muy así, muy... Igual delicado, muy delicado. ¿Por qué en Twitter a vos te gusta jugar igual? Sí. No hay un Dillon. En Twitter, hay un Dillon que picantea también. Sí, qué sé yo. Yo trato de ser yo mismo. Bueno, la vez esa de lo de señor Cobranza. Qué buen cover, igual estuvo increíble. Igual. No me arrepiento de nada. Ahí va. Me arrepiento de no haber nombrado más gente. ¿Por qué crees que...? Y ahí se armó bardo. Bueno, ya sabemos que otra que se tuvo que bancar el hostigamiento del gobierno, específicamente del presidente de la nación, no sé cómo decirlo porque todavía dura, Lali Espósito, que fue invitada al streaming de Moria Kazán, en realidad al programa de streaming de Moria Kazán, en Picnic Extraterrestre, y Moria le preguntó por esto. ¿Dolió lo de Javier Milei? ¿Dolió? No es la palabra. No, me enfrenté en ese momento a algo muy nuevo para mí. Sí, por una frase, ¿no? Nada más. Pero creo que excede el tweet. Ya no estamos hablando acá de tweets. Claro. Creo que fue mucho más profundo y generó un nivel de discusión y por ende de daño entre los pares que somos los seres a pie, que no estamos en un gobierno, ¿verdad? Sí. Que somos todos, vos, yo, los compañeros que están acá, digo, todo el mundo, por eso. Y creo que generaron una especie de odio entre nosotros, ¿no? Como los artistas que quisieron como instalar una cosa. Me parece que es un poco desinformar a la gente sobre cómo funcionan los espectáculos que son gratuitos para la gente, y acá es donde entra esta discusión, ¿no? No es gratis porque lo pagamos todos, es la cultura, ¿no? Un show mueve un montón. Explicar esto parece tonto, pero... No, nada es tonto. Creo que abrió esto una discusión, te diría positiva, por eso te digo que no me enojó. Viste, se abrieron unas puertas rarísimas de explicar cosas muy, muy obvias. Jamás uno va a estar, por lo menos yo no estoy del lado de ningún gobernante, estoy del lado siempre de la gente. Nosotros cantamos, entregamos emoción, la gente decide ir a vernos. Algunas veces es en shows privados que uno hace, como mi show en Vélez. Y después hay un montón de shows, que este era el punto que entiendo que Javier lo movilizaba, y a muchos de sus seguidores. Hay una gran desinformación, ¿no? Quisieron hacer creer, me usaron a mí un poco de cara de eso, pero quisieron hacer creer que son como parece que todo es un choreo, ¿viste? Ahora todo el mundo roba, todo el mundo... No, pero si le señala algo al presidente de la nación debe ser cuca. ¿O no? Me parece. Durante 2 días consecutivos, el presidente Javier Milei va a compartir actividades con sus pares de Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle Pou y Santiago Peña, que, acordate, vienen de la cumbre del Mercosur, a donde Milei no fue. Estaban ahí con Lula da Silva, el presidente de Brasil. Hoy va a estar Javier Milei en un encuentro en el Hotel Hilton de Puerto Madero, organizado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial. Va a haber más de 300 invitados, va a haber funcionarios estadounidenses, israelíes, latinoamericanos, y mañana los tres, es decir, Milei, Lacalle Pou, Santiago Peña, van a compartir escenario en el acto central en la sede de la AMIA. Ahí está el anuncio que hace Infobae. ¿Qué fue el atentado a la AMIA? El 18 de julio de 1994, un coche bomba se estrelló contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Eso causó 85 muertos y unos 300 heridos. Fue el mayor ataque terrorista de la historia argentina. ¿Y estaba desprevenida la Argentina porque nunca había pasado algo así? Bueno, no. 2 años antes, en 1992, un furgón cargado de explosivos se había estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel y causó 22 muertos y 242 heridos. ¿Y la justicia se ocupó?
tan mal se ocupó del tema AMIA que por negligencia en algunos casos y por complicidad en otros, no sabemos quiénes fueron los responsables, no hubo detenidos, no hubo juzgados por responsabilidad directa, sí hubo causas posteriores por el encubrimiento desde el Estado argentino y funcionarios judiciales. Y a eso hay que agregar el caso Alberto Nisman, fiscal al que Néstor Kirchner puso en la unidad que creó para investigar y que murió en enero de 2015, un día antes de exponer en el Congreso Nacional en circunstancias poco claras y llenas de especulaciones de todos los colores. Entonces, ¿nadie investiga? Bueno, hay investigaciones hasta hoy, 30 años después, pero cada vez estamos más lejos de conocer lo que pasó y que se juzgue a alguien. De hecho, estamos llenos de informes de inteligencia de Argentina, de Israel, de Estados Unidos, pero poco hay de pruebas para las distintas hipótesis. ¿Qué hipótesis? Que fueron funcionarios iraníes por la política que tenía Carlos Menem de alineamiento con Estados Unidos e Israel, que fueron fanáticos de Hezbollah, que fueron libaneses, una mezcla de todas esas hipótesis. Y no sabemos ni siquiera quién fue el suicida que condujo el coche contra la AMIA. Ni te digo la cantidad de irregularidades que hubo para intentar saber quién fue el que hizo estallar la camioneta. No sabemos. ¿Y qué podemos pedir a 30 años? Bueno, organizaciones de familiares de víctimas reclaman que se abran los archivos de la CIDE relacionados con el atentado. Hay que ver si ahora con los cambios en inteligencia esto resulta más fácil o al revés. Pero justicia, siempre vamos a pedir justicia por los 85 que murieron en AMIA, los 22 que murieron en la embajada, los argentinos que queremos saber qué pasó y que no se repita, y los miembros de la comunidad judía que desde entonces sentimos una vulnerabilidad particular. ¿No ponemos el video? ¿Lo ponemos mañana? Lo que se siente escuchar el nombre de tu hermano y que todos, menos él, digan presente. Ver la cara de tu viejo en cientos de carteles. En las manos de gente que ni siquiera llegó a conocerlo. La tristeza de leer el nombre de tu hija al lado de otros 84 nombres. O el de 3 primos, escritos en el frente de un edificio que se pudo reconstruir. Esta es la convocatoria de familiares de víctimas y sobrevivientes de este episodio que están convocando al acto de mañana. Va a ser a las 9:30 en la sede de AMIA, 9:53, como siempre, que se cumple un aniversario, va a sonar la sirena y obviamente después estaremos también recordando aquí en Elijo Creer. Nos reencontramos mañana entonces. Este equipo formó con Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Sofi de Brea en las redes. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos mañana a 12 del mediodía en Elijo Creer.